Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. A continuación, continuaremos con el tema abordado en el video anterior referido a los dogmas de la ciencia. Dogmas de la ciencia que son esas afirmaciones que la ciencia ortodoxa u oficial o hegemónica ha realizado con carácter y pretensión de ser afirmaciones absolutamente ciertas, definitivas e inamovibles, y a la vez incuestionables. Casi nada. Volviendo a ustedes, espero también que se encuentren con esa característica muy humana, que es la curiosidad, bien despierta, bien atenta, y dejando los prejuicios a un lado, por lo menos durante este video. Si bien la curiosidad no es exclusiva de los humanos, ella es, junto con la capacidad de asombro, dos aspectos que funcionan como generadores o motores del conocimiento humano. Así que propicie usted que esos motores funcionen. Destaco también que el conocimiento como tal no es patrimonio exclusivo de los humanos, pero sí considero que es una característica que nos distingue nítidamente del resto de los demás seres vivos, porque si usted se fija, dedicamos a lo largo de nuestras vidas y en forma natural una cantidad de tiempo y de energías para adquirir conocimientos que es enorme en comparación con otras especies de seres vivos. Y ojo, quiero aclarar que no es que esté afirmando que el conocimiento, la capacidad de adquirir conocimientos nos haga superiores o mejores o más que otro ser vivo, sino que es una característica que nos distingue de otros seres vivos. Así que, por las dudas, pondré un ejemplo para aclarar este tema. Las aves tienen la capacidad de volar, y eso las distingue, con algunas excepciones, de otros seres vivos, y ese don de las aves, que me parece que es hermoso, no las hace superiores o mejores que otros, sino que es un don que las caracteriza, las distingue y las hace, por lo menos para mí, particularmente únicas. Pero bien, vamos al cometido del presente video, que son los dogmas de la ciencia, y que para quien no haya visualizado el video anterior, le recomiendo que lo haga, pues no sería práctico que en este expongamos otra vez todas las consideraciones previas que hicimos respecto a los dogmas, a las leyes, a las constantes que la ciencia ha ido generando, y que de alguna manera luego esos dogmas y leyes han ido condicionando a la ciencia misma que los creó. El dogma que tomaremos en consideración es el que reza así: la naturaleza no tiene ningún propósito. Repito, la naturaleza no tiene ningún propósito. Esto equivale a asegurar que la naturaleza no tiene ninguna finalidad, no tiene ninguna dirección, es decir, también que la naturaleza no tiene ningún sentido. Opino que con este enunciado los científicos están posicionándose casi en el lugar de un suicida, pues si nada, pero nada tiene sentido, ¿para qué seguir, no? Pero bueno, eso es una apreciación personal, así que continuemos. Los científicos llegan a realizar esta afirmación, este dogma, supuestamente luego de haber investigado y experimentado largamente, sin encontrar ellos el sentido o el propósito de la naturaleza. Y por lo tanto, este enunciado en sí no estaría mal, pues resume que la investigación que han hecho ellos no les ha dado ningún resultado. Pero
y siempre hay un pero, lo que me parece está definitivamente mal es elevar a la categoría de verdad absoluta el hecho de que si yo, científico o científicos varios, que investigamos y no hemos encontrado o no hemos logrado descubrir hasta ahora el propósito de la naturaleza, nos arroguemos ser los dueños de una verdad absoluta, es decir, un dogma, que afirma que necesariamente la naturaleza no tiene ningún propósito. Pues eso solo significa que nosotros, los científicos, no hemos encontrado dicho propósito, pero ello no excluye que otras personas sí lo encuentren, o incluso esos científicos mismos lo encuentren en algún otro momento. No sé si me explico correctamente, por ello lo diré de otra manera. Afirmar que no has encontrado algo está bien, pero afirmar que porque tú no has encontrado algo, ese algo no existe ni existirá nunca, eso ya es otra cosa. Es de destacar que este dogma de la ciencia surge como una conclusión luego de investigaciones y experimentos realizados por la ciencia según sus criterios, sus métodos y sus maneras de interpretar y valorar los mismos. Es decir, de acuerdo a su autogenerada forma de proceder. Y de que conforme a estos procedimientos, pero no otros, la naturaleza no evidencia que tenga ningún propósito. Quiero plantear entonces la siguiente hipótesis. ¿No podría ser que algún día el ser humano tuviera la creatividad de idear nuevas formas de investigar y experimentar, y que bajo esas nuevas formas de hacer ciencia sí se pudiera demostrar que la naturaleza tiene un propósito? Considero que por lo menos no es descabellado plantear esta hipótesis. Pero también hay que destacar que en forma solapada o disimulada o lisa y llanamente en forma oculta está el interés particular de los científicos de desautorizar todo lo postulado por la religión. Religión que afirma que el Creador, o sea Dios, tuvo claramente un propósito al crear la naturaleza, por lo que la naturaleza tiene el propósito el que le dio Dios. Y quizá a causa de esa lucha encarnizada de la ciencia contra la religión, esta y no otra sea realmente la motivación para la enunciación de este dogma. No sé qué le parece a usted. También debemos considerar, en rigor de intentar aproximarnos lo más que se pueda a la verdad, que tratar de entender y luego explicar cuál es el propósito de la naturaleza toda es una tarea intelectual de tal magnitud que es probable que por el momento los humanos no estemos en las condiciones de poder abordar adecuadamente. Es una posibilidad. Incluso me atrevo a decir que en esto, como en otros casos, la ciencia ortodoxa y hegemónica se ha metido a dar respuestas supuestamente ciertas e inmutables a problemas que tal vez son demasiado grandes y complejos para un homínido autodenominado Homo sapiens. Pues pienso que sería un rasgo positivo entonces, un rasgo positivo y de humildad, que la ciencia se planteara también cuáles son sus alcances y sus limitaciones, teniendo en cuenta que el intelecto humano no es infinito. Para decirlo de una manera bien mundana, tal vez no nos da la cabeza, o como decimos en Argentina, no nos da el cuero para entender y explicar esto de el propósito de la naturaleza.
Pero la ciencia ortodoxa lo ha hecho, asegurando que no hay ningún propósito, y lo ha hecho ya hace muchos años atrás, y luego ha continuado investigando, pero a partir de esa premisa. Por lo que es fácil observar el sesgo o el desvío en la dirección que ha tenido la investigación subsiguiente, o el condicionamiento. Así que, una vez más, menuda soberbia la de la ciencia. He aquí otro ejemplo de un abismo de incertidumbre en la ciencia ortodoxa, pues si tenemos que decir la verdad o aproximarnos lo más posible a ella, el enunciado de este dogma debería ser algo como lo siguiente: no tenemos la menor idea de si la naturaleza tiene o no algún propósito. Seguiremos investigando y cuando encontremos algo, se lo comunicaremos. Me parece mucho más honesto, ¿no? La aplicación de este dogma ha llevado a que, si bien la ciencia ha planteado la teoría de la evolución, es decir, el cambio en los seres vivos, que empezaron en este planeta como simples bacterias y con el pasar de más de 3.000 millones de años fueron evolucionando a organismos tan complejos como los dinosaurios, las aves o los mamíferos, con una gran variedad en su desarrollo, en su constitución y en su comportamiento. Pero ante la aplicación de este dogma de que la naturaleza no tiene ningún propósito, la ciencia dice que toda esta evolución es producto del azar y que no obedece a propósito o finalidad alguna. Es decir, todo ha ocurrido porque sí. Muy científico eso de que ha ocurrido porque sí, ¿no? Dicho de otra manera, cuando usted ve toda la magnificencia de la naturaleza, por ejemplo, de un amanecer donde el sol despunta tras la montaña e ilumina bellos glaciares, el valle a sus pies, donde las aves cantan con hermosos trinos, las flores colorean el paisaje a la vez que perfuman el aire con un delicado aroma, y millones de organismos se interrelacionan en un equilibrio que la naturaleza es capaz de sostener por millones y millones de años, sin la intervención del hombre, que al final es el único que podría venir a quebrar este equilibrio en este paraíso. Y precisamente el hombre, a través de los científicos, es el que afirma, sin ninguna prueba, por supuesto, la naturaleza no tiene ningún propósito. ¿Usted se puede creer eso? Y como si fuera poco, eso de negar cualquier propósito de la naturaleza, los científicos ortodoxos aseguran que toda esa evolución que va desde, como dije, simples bacterias, a algas, y luego a hongos, y luego a plantas e insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y que todo ha ido evolucionando por azar. ¿Por azar?, pregunto. Entonces, les pediría a la ciencia que me presente a ese tal azar que ha creado toda esta magnificencia, pues este llamado azar crea cosas maravillosas, que aparte de crearlas, ellas se mantienen durante miles de millones de años con una perfección que está a años luz de cualquier creación humana. Así que, vaya, qué habilidoso e inteligente ha resultado este tal azar. Señores, actualmente cualquier ser humano medianamente pensante sabe que el azar es solo una palabra que se usa o usa un ser humano, en este caso lo han usado los científicos, cuando no saben la causa por la cual ocurre algo. Entonces el científico dice, esto ocurre por azar, y luego, cuando entiende
entiende finalmente o se descubre por qué ocurre eso, ya no usa más esa palabra azar y pasa a dar una explicación de las causas por la cual esa cosa ocurre. No se imaginan la cantidad de cosas que la ciencia antes decía que ocurrían por azar, y ahora que se entiende por lo menos el por qué ocurren, la ciencia dice, esto ocurre por esto y por esto. Pero aún son muy pocas las veces que la ciencia entiende para qué ocurren las cosas. Pues este tipo de ciencia solo se enfoca en el por qué, pero no en el para qué de las cosas. Así que vaya otra vez, qué pequeñito que nos aparecen una vez más los sacrosantos criterios de la ciencia ortodoxa. Antes que me olvide, una vez más, y creo que por 12ª vez en estos videos, aclaro que no adhiero ni profeso ninguna religión, que mi formación ha sido y es en ciencias, pero también aclaro que me inscribo en lo que personalmente denomino la verdadera ciencia, no en una ciencia materialista, reduccionista y por ende ingenua, y economicista, es decir, profundamente interesada. Aspecto este último que se está haciendo muy patente en estos tiempos actuales como nunca antes había ocurrido. A continuación voy a plantear como ejemplo una comparación que bien también puede considerarse una especie de analogía y que también a la vez tiene mucho de metáfora y que finalmente considero también es una hipótesis, es decir, un planteo que luego habrá que confirmar si es verdad o no. Así que vamos a esta comparación, analogía, metáfora e hipótesis. Y si bien puede parecerle a muchos que esto es algo que es un pensamiento muy enrevesado o muy complicado, van a ver que es bastante simple. Pero lo presento así para poner en evidencia o intentar poner en evidencia la complejidad casi infinita que nos presenta eso que denominamos tan livianamente la naturaleza. En la naturaleza humana está, más que en otros animales, la capacidad de elaborar cosas o artefactos. Están así que el hallazgo de utensilios encontrados en excavaciones sirve para determinar la época y desarrollo de una civilización, según qué tipo de utensilio se encuentre. Y en ese sentido son muy conocidas las puntas de flechas talladas en piedra, que nos indican precisamente que son de la edad de piedra del hombre. Así también el hombre fabrica sillas, vestimenta, viviendas, vehículos, computadoras y un largo etcétera. Ahora bien, absolutamente en todos los casos, o por lo menos en toda fabricación más o menos elaborada, el producto resultante es siempre el resultado de una intención del fabricante o del propósito del fabricante, que primero se prefigura a nivel mental lo que va a hacer y luego lo plasma en algo material. Dicho de otra manera, cada objeto elaborado que usted ve es el resultado de que alguien ha tenido una idea y luego ha tenido un propósito de concretar materialmente esa idea. Esto en el caso de la fabricación de cosas por el ser humano es así siempre. Por último, también reconozco que este ejemplo, comparación, analogía, metáfora, hipótesis también, obviamente que no demuestra esto que la naturaleza tenga un propósito, pero sí que todas nuestras observaciones, que son de que toda fabricación o creación de algo siempre obedece a un propósito, siempre. Resumiéndolo,
Siempre que uno se encuentra con una cosa no natural, esa cosa ha sido hecha por alguien y nunca se ha podido encontrar una cosa que se hizo sola, que se hizo porque sí o que se hizo por azar. Para mencionar un ejemplo muy difundido, la posibilidad de que un tornado o un huracán que azota un depósito lleno de chatarra pueda producir a su paso un Boeing 787 con todas sus instalaciones externas e internas, incluso con el combustible, y dejarlo listo para poder despegar, es muy, pero que muy poco probable, ¿no? Por no decir imposible. Sin embargo, los científicos han mirado el universo con sus galaxias, sus innumerables estrellas, nuestro sistema solar, con sus planetas, el planeta Tierra con una miríada de seres vivos que lo habitan, y ha sentenciado: esto es la naturaleza, y esta naturaleza no tiene ningún propósito, no lo ha tenido ni lo tendrá nunca, así que investiguemos a partir de esta verdad eterna e inmutable. Sin palabras. Dicho todo lo anterior respecto a este dogma, ahora vamos a tratar de hacer foco en el aspecto de la conveniencia o inconveniencia del mismo. Seguramente debe sonarle muy anticientífico de la conveniencia o no de un dogma de la ciencia, y es precisamente porque es totalmente anticientífico. Piense usted que para un grupo de poder o hegemónico, ya sea de científicos o un grupo de poder económico o político, que para colmo hoy en día se presentan entremezclados, la supuesta verdad de que nada en la naturaleza tiene un porqué y menos un para qué, deja abierto un espacio enorme, espacio para que dichos grupos puedan llenarlo con sus criterios y o sus afirmaciones, obviamente las que sean de su agrado y por sobre todo las que sean de su interés. El primer interés que ya hemos mencionado, que consistía en eliminar a la Iglesia como competencia. Pero aparte de ello, el hecho de que nada tenga sentido autorizaría a estos grupos, ¿no?, que sean ellos los que te digan qué cosas o cuáles son las cosas o actividades que darán sentido a tu vida. Y ello ya ha ocurrido, pues para cualquiera que sea mínimamente observador, habrá constatado que esta civilización viene desplegando una alocada carrera para la consecución fundamentalmente de bienes materiales, con la creencia de que a través del consumo de los mismos, supuestamente logrará la felicidad. Y claramente son precisamente estos grupos de poder, a través de los medios de comunicación, a través de la educación formal y a través también del manejo de gente famosa, que inculca en las mentes de la población un conjunto de creencias, y nunca mejor dicho, creencias, que genera en gran número de los creyentes un fanatismo, que curiosamente son los científicos los que les reprochan a los seguidores de las religiones: fanatismo. Llegado aquí, deseo expresar mi punto de vista respecto al tema del fanatismo religioso, y es que considero que en muchos casos es verdaderamente eso, un fanatismo, el religioso. Pero también constato el fanatismo que ha generado la ciencia, y ante ello creo que lo verdaderamente significativo debiera ser evitar y también no promocionar o propiciar cualquier tipo de fanatismo. Todo en el universo tiende a tener dos polaridades: norte y sur, blanco y negro,
frío caliente, grande pequeño, partidos políticos rojos y el partido político de los azules, etcétera, etcétera. Por lo que esto de ciencia versus religión se inscribe en este fenómeno de polarización. Y esta polarización solo marca la existencia de dos aspectos, pero de una misma y única realidad, o de una misma cosa. Por ello, el extremo de la ciencia es el fanatismo científico y el extremo de la religión es el fanatismo religioso. Pero en definitiva, es lo mismo. Y por ello, lo importante es evitar, como decía, el fanatismo. Es decir, esos extremos. ¿Cómo hacerlo? Se preguntarán algunos. Bien, en mi caso me expresaré desde mi experiencia personal. Como he dicho, no soy religioso y tengo una formación en ciencias, y si bien en mis comienzos reconozco que adhería a un cientificismo exagerado, reconociendo entonces un cierto grado de fanatismo de mi parte, diversas experiencias, razonamientos, pero también intuiciones y percepciones o mensajes que nos brinda la vida y hay que saber escucharlos, fui comprendiendo que esta ciencia ortodoxa es en definitiva una falsa ciencia. Y es por ello que no me cansaré de abogar por una verdadera ciencia. Explicar esto daría para todo otro video, o un video en particular, pero ahora solo reiteraré que la ciencia oficial, ortodoxa y hegemónica es falsa. No completamente falsa, pero sí en muchos aspectos es falsa. Para colmo, como estamos viendo ahora, en sus cimientos, en los presupuestos sobre los cuales se edifica toda esta ciencia, es falso. La ciencia verdadera, claro que es posible, y no es más que un comportamiento natural del hombre, que hace preguntas y trata de responderlas, y acercarse lo más que se pueda a la verdad, si es que se puede incluso llegar a la verdad, pero opino que tal vez no lleguemos nunca a la verdad absoluta. En mi derrotero también he caído en la cuenta de que muchas tradiciones antiguas han generado verdadero conocimiento científico, como por ejemplo las tradiciones de la India o de la China, o los pueblos originarios de Norteamérica o de Centroamérica y otros. Todos ellos desnotados y desacreditados por la ciencia oficial como simples tradiciones atrasadas, o creencias anticientíficas, o pseudociencia. Porque, claro, no siguen sus procedimientos, sus leyes y sus dogmas. Como simple ejemplo mencionar que la medicina tradicional china se basa en conocimiento científico que tienen más de 6.000 años, por lo tanto con una dilatada puesta a prueba de la efectividad de estos conocimientos, 6.000 años o más. Y contra ello, la ciencia oficial y ortodoxa se basa en los conocimientos que en general, estoy hablando de la medicina, no tienen más de 200 años, con la cortísima puesta a prueba de sus postulados. Y encima con una arrogancia, una soberbia y un desprecio hacia estas otras que a mi modo de ver muestra el intolerante y patético rasgo de ignorancia de la ciencia ortodoxa. Para ir terminando, solo agregar que quien tenga la impresión de que mi planteo es pesimista, le comento de que la naturaleza en general y el hombre en particular ha pasado por catástrofes mucho más terribles de lo que estamos comentando y siempre ha sabido reponerse y mejorar, en el caso del hombre, aprendiendo de sus errores, por lo que tengo la convicción, tal cual lo he manifestado en otros videos, de que estamos en ese periodo de transición que también explicó Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas. Por lo que podría decir que, pese a que estamos mal,
vamos bien. Hasta aquí llego. A los que todavía están ahí y a los que ya se han ido también les agradezco por su atención, y despidiéndome les sugiero una vez más: busquen y encuentren paz, porque una vez conquistada la paz viene de regalo la salud y la felicidad. Hasta cualquier momento.